buenos días, buenas tardes, buenas noches, dependiendo el uso horario donde nos estén escuchando. Como de costumbre, sean todas y todos bienvenidos a este programa que se llama Foto con Fede, programa dedicado a la fotografía latinoamericana, a esta tan querida y apasionante fotografía latinoamericana. @fotoconfede, nuestra cuenta en Instagram, por allí nos pueden dejar sus comentarios, sus preguntas, sus dudas, sus inquietudes. Nos siguen y bueno, ingresan también a nuestras listas que estamos trayendo permanentemente con fotógrafas y con fotógrafos de nuestra querida región de Latinoamérica y del resto del mundo. Federico Muro quien les habla, y en el día de hoy vamos a tener una entrevista poco usual porque si bien hemos tenido entrevistas con fotógrafos que no son de Latinoamérica, uno que otro de Europa por allí que anda por Latinoamérica haciendo fotografía, en el día de hoy, al momento de hacer la entrevista, me subo aquí al avión, como digo yo, de Foto con Fede, de acá de Venezuela, y nos vamos derechito a Estados Unidos. Hoy vamos a conversar con John Moore. Él es fotoperiodista, se encuentra en la ciudad de Stamford, en Connecticut. Está ya más o menos, me dice, estoy como a una hora de Nueva York. Con él vamos a conversar en el día de hoy, que entre otras cosas, John es corresponsal de la agencia Getty, ha recorrido más de 70 países de los 6 continentes. En sus palmares tiene el premio Pulitzer 2005, el premio John Faber. John, muy buenos días y bienvenido al programa. ¿Cómo estás? Estoy muy bien, qué bueno hablar contigo. Bueno, John, realmente es un gusto tenerte como invitado. Como bien lo dije hace un momento, es fotografía latinoamericana. Somos generalmente fotógrafos latinoamericanos con quienes conversamos permanentemente. Hoy es una entrevista especial. He conversado con fotógrafos que están en Estados Unidos, pero son de Latinoamérica. Hoy estás en Estados Unidos, sos estadounidense, sos fotoperiodista y tenés una trayectoria fotográfica realmente interesante, muy importante. Y bueno, nos gustaría saber un poco, conocer, entre otras cosas, la visión que tenés como hombre de fotografía que le ha dado la vuelta al mundo, cómo se ve, cómo se analiza la fotografía latinoamericana y la fotografía del resto del mundo, ya que tenés esa visión, o por lo menos la experiencia de diferentes partes del mundo, conocer un poco cómo se analiza la fotografía de esta zona. Antes de llegar a ese tema, nos gustaría conocer, John, que es pregunta casi que obligada acá en el programa, ¿cómo empiezas en el mundo de la fotografía y qué fue lo que te atrapó de la fotografía? Bueno, realmente mi carrera empezó en Nicaragua hace 1000 años. Y mi primer puesto fue en Managua para el Associated Press, el AP. Y yo tenía como, no sé, 24 o 25 años, había terminado estudiando en la Universidad de Texas, en Austin, Texas. Y la AP me dio un puesto para trabajar en Centroamérica, pero con mi base en Nicaragua. Y en ese entonces apenas había terminado el gobierno de los sandinistas de Daniel Ortega, bueno, la primera vez. Y fui a trabajar con, bueno, no exactamente el fin de las guerras allá, porque ya, sí, la guerra en Nicaragua ya había terminado, pero en Guatemala y El Salvador no. Entonces, era una época súper interesante para empezar en mi carrera. Llegando a Centroamérica, ni quería, bueno, quería decir un par de palabras, no sé, los obvios, baño, cerveza, los importantes, ¿no? Pero tuve que aprender. Y en ese entonces, en Nicaragua, poca gente hablaba inglés. Y entonces era el lugar perfecto. Aprendí a trabajar y hablar. Así como te tocó aprender a hablar el español, te tocó aprender una forma distinta de ver la fotografía que estabas o que pensabas que ibas a hacer. Bueno, llegando a Nicaragua ya sabía lo que quería hacer. Yo había estudiado comunicación y fotografía y televisión internacional en la universidad, y yo había hecho varias prácticas dentro de los Estados Unidos con varios periódicos, y ya tenía un portafolio para conseguir el trabajo con la AP, y me mandaron para hacer fotografía de prensa.
no era, como digo, yo sabía realmente lo que quería hacer y yo había estudiado también estudios sobre el sur de Asia, como la India, Bangladesh, Pakistán, y yo originalmente quería ir para trabajar allá, pero me dieron el puesto en América Latina, entonces empecé con mi carrera allá. Y luego, después de un par de años, cubriendo no solo las guerras, pero toda la noticia de la región, me mandaron a otros lados también del mundo. Me mandaron a Somalia para cubrir la hambruna allá en esa parte del noreste de África. Me mandaron a varios lados, a Haití, para el golpe de Estado de 2092 y 91. Bueno, yo puedo decir que la AP me mandó a Haití en 91 para cubrir el golpe de Estado en ese entonces. Entonces, aprendí desde temprano en la carrera cubrir muchos tipos de noticias, a veces muy fuertes, en varios lados del mundo. Y aprendí a trabajar en varias culturas para poder hacer las fotos necesarias y trabajar con la gente, ¿no? Era una aventura en mi juventud y sigo disfrutando la profesión hasta hoy. De ese recorrido que tenés en el mundo de la fotografía, son casi, si no me equivoco, 20 años haciendo fotografías por todo el mundo. Has hecho mucho conflicto, has hecho mucha política, entre otros estilos, porque en fotoperiodismo se cubre casi todos los géneros fotográficos. ¿Qué tanto sentís que han cambiado los temas, si es que han cambiado los temas para fotografiar? ¿Cómo han evolucionado desde el punto de vista de la fotografía? Primero desde lo social y después desde lo fotográfico. Pasan los años y seguís fotografiando los mismos temas con diferentes actores. Bueno, más temprano en mi carrera había enfocado más en los conflictos y también los desastres naturales. Por años y años. En Centroamérica empecé con los fines de las guerras civiles allá y luego cuando fui a vivir en Sur Asia, en Nuevo Delhi, en la India, cubrí conflictos también en Afganistán, en Sri Lanka, y mucha noticia en la India, incluyendo enfermedades epidémicos, etc. Más mala noticia y desastres que nada. Y luego fui a vivir en Sudáfrica. De hecho, vivía en Johannesburg el primer año de la presidencia de Nelson Mandela. Y eso fue súper interesante, el cambio de la sociedad allá. Y a veces la falta de cambios, más que nada. Y luego me mandaron la AP a México, trabajando, basado en la Ciudad de México, encargado realmente para la AP de los fotógrafos y nuestra cobertura en México y Centroamérica. Entonces, cuando empecé en la carrera, empecé como un freelance, con un tipo retainer en Centroamérica, y cuando regresé a la región, regresé como jefe, encargado del grupo de fotógrafos. Y cambié un poco el enfoque a elecciones, a temas como la migración. También para una agencia como la AP, cubría cumbres, políticos, etc. Toda la noticia que ves en la prensa es lo que cubres como un tipo de wire service, decimos. Y luego me mandaron a Irak, me mandaron a vivir en Cairo, en Egipto. Y desde allá, y bueno, también desde México, pero especialmente cuando vivía en Egipto, cubrí yo las guerras en Afganistán y Irak. Y entonces sí, estoy hablando más
sobre mi carrera y un poco menos sobre el fotoperiodismo mundial, pero para darte una idea de lo que he hecho en mi carrera, quería explicar un poco. Y mientras vivía en el Medio Oriente, pasé años cubriendo las guerras allá. Entonces, eso, podemos decir, eso fue la primera mitad de mi carrera. Y luego fui a trabajar para Getty Images, y en vez de estar encargado de regiones como jefe con un staff de fotógrafos, con Getty estoy responsable para mí mismo, nadie más. Yo trabajo todo de fotógrafo y no de manager o editor como antes. Y ahora Getty me da mucha flexibilidad y libertad de descubrir temas que me interesan. Y sucede que en los últimos 15 años, casi 20 años con Getty, he estado enfocando mucho en la migración y trabajando en otros lados del mundo, cubriendo conflictos y con militares. He aprendido a conseguir acceso, y eso es una de las cosas más difíciles en la profesión. Sí puedes ser un fotógrafo increíble, pero si no sabes cómo conseguir obtener acceso a lugares difíciles, es casi imposible trabajar. Y con por ejemplo, las agencias de la policía y de la patrulla fronteriza, etcétera, aquí en la frontera entre los Estados Unidos y México, yo he tenido que conseguir acceso allá para estar en el lugar clave para las fotos que he tomado a través de los años. Y sí, también trabajando en México y Centroamérica me ayudó ahora comunicar con migrantes, ¿no? Porque cuando alguien como yo aparece con una cámara, con gente muy vulnerable, sería muy entendible el asusto, ¿no? El miedo que podrían tener con mi presencia, ¿no? Pero hablando con la gente, diciendo, mira, siempre les digo lo mismo. Mira, lo que está pasando aquí es importante y yo creo que mucha gente no entiende lo que está pasando a ustedes. Y si está bien, me encantaría quedarme un rato para tomar unas fotos para que entienda el mundo un poco más de lo que está pasando aquí. Y eso abre muchas puertas. Y sucede que también es la verdad. Y si estoy viajando para tomar fotos de gente, es porque pienso que es importante. Y la gente me ayuda mucho con su fe en mis intenciones. Tenés un libro hecho sobre el tema migratorio, ¿correcto? Es correcto, se llama Indocumentado. Y ese es un libro más, si lo podés comentar un poco, describir de qué trata el libro. El libro es como unos 10 años de mi cobertura de temas de migración. Y siempre he querido hacer una cobertura muy amplia. O sea, no solo la frontera entre los Estados Unidos y México, sino también mostrando las razones por qué la gente sale de sus países para buscar una mejor vida y están dispuestos a arriesgar todo, incluyendo no solo dinero, pero su salud y sus vidas para hacer la travesía hacia los Estados Unidos y pagar los coyotes cantidades de dinero que a veces ni tienen que sacar préstamos para poder viajar y arriesgar todo ese dinero no sabiendo si van a llegar o no. Y a veces, como hemos visto, la situación ha cambiado muchísimo aquí con el gobierno nuevo, pero hablamos de eso más tarde. el libro tiene capítulos que
cubren sí, las circunstancias en Centroamérica y en otros lados. Y también yo viajando con gente para el norte, yo he andado encima de los trenes con ellos, se llama La Bestia. La Bestia son trenes que vienen desde el sur de México hasta la frontera con los Estados Unidos. He trabajado también con Fuerzas Armadas en los Estados Unidos y policía que están buscando migrantes intentando escapar. La capacidad de trabajar con los dos lados me ha ayudado muchísimo en tener una cobertura más amplia. Y esa cobertura obviamente se debe reflejar en las fotos, en la fotografía, ¿no? Que es el resultado de todo este proceso, toda esta historia que nos estás contando. Esa fotografía, John, ha cambiado a modo general, ¿no? Ha cambiado mucho desde que empezaste a fotografiar a lo que es la fotografía de hoy en día. Son historias diferentes, pero la esencia es la misma. La esencia sí es la misma, pero hay maneras más modernas. Por ejemplo, ahora tenemos la mayoría de fotógrafos en esta profesión tienen licencias para volar drones. Y eso ha cambiado muchísimo, porque en los tiempos viejos yo tuve que alquilar un helicóptero o conseguir un aventón con una agencia de gobierno con helicópteros para tener las fotos desde el aire, ¿no? Desde arriba. Pero ahora con los drones podemos hacer mucho más y tener unos perspectivos que dan un panorama de lo que está pasando en la Tierra. Y son herramientas súper importantes ahora. Entonces, cuando viajo siempre ando con mis dos cámaras, unos 3 o 4 lentes y un dron y muchas baterías para volar el dron. Pero en los Estados Unidos hay que tener una licencia legal y para poder volarlo trabajando para la prensa. Sí, hay gente, el público sí puede volar, pero no pueden trabajar con drones. Pero nosotros necesitamos la licencia y sí, me ayuda mucho en mi cobertura. ¿Sos de tener contacto, relación? Me imagino que sí, pero me gustaría que lo aclararas. Si tenés contacto permanente con fotógrafos de prensa del resto de Latinoamérica. Oh, sí, definitivamente. Cuando yo trabajaba especialmente para la AP, siempre estaba coordinando con fotógrafos, no solo en Centroamérica, pero en Sudamérica también. He podido trabajar muchísimo en Colombia, muchísimo en Chile. Recién en Argentina fui a Buenos Aires para cubrir la reacción pública, porque pensaban que iba a morir el Papa. Entonces me mandaron allá. Podría pasar yo una semana en el verano, mientras era invierno donde vivo yo, y además tengo buenos amigos en Buenos Aires y hice fotos de las misas, pero después de 3 o 4 misas todas las fotos se ven iguales. Claro, y sí. Pero no fue una pérdida de tiempo para nada. Siempre me encanta viajar y hacer la fotografía que puedo en donde sea. Te preguntaba por la relación con fotógrafos del resto de Latinoamérica, porque hace poco, conversando con Nicolás Garrido, fotoperiodista de Perú, también distinguido con los WordPress Photo de este año, hablábamos un poco de la visión que tiene el fotógrafo en general, ¿no? Comentábamos, no es lo mismo los proyectos a largo plazo que hace un fotógrafo que esté en una zona puntual, en un país puntual, que vive en ese país, a la visión que puede tener un fotógrafo que viene de otra zona, de otra región, de otro país, por ejemplo. En tu caso, que sos una persona que viaja mucho, que ha estado en los 6 continentes, que ha estado en más de 70 países, cuando venís a Latinoamérica puntualmente, porque hablamos acá mucho de fotografía de esta región,
esa visión que vos tenés como fotógrafo, al hablar con fotógrafos de acá de la zona, es bastante parecida a la idea que vos tenías, o cuando llegás acá decís, no, yo pensé que era otra cosa, me voy con otra impresión, vine a hacer un trabajo puntual y lo tuve que modificar porque el medio me dio otro tipo de fotografía, otro tipo de visión. Normalmente cuando estoy trabajando en América Latina, estoy trabajando con periodistas locales, como a veces como fixers, pero también como colegas también. Y perspectivo es distinto como extranjero. Estoy claro, estoy andando con gente con conexiones y perspectivas locales. Y eso creo que me ayuda mucho. No solo tener la perspectiva extranjera. Espero que sí, porque yo creo que en general con las agencias de fotos como Getty Images o la AP, a veces la mejor cobertura viene con una combinación fotos hechos por fotógrafos locales y internacionales, porque tienen los dos perspectivos son claves para una cobertura amplia. Y para mí, los consejos de mis colegas locales son muy importantes a mi fotografía para tener, no sé, una cobertura más compleja, se dice. Sí. Y un poco más sofisticada también, porque no me gusta visitar lugares como turista. Quiero saber realmente lo que está pasando y solo con los consejos de periodistas locales puedo realmente conseguir la historia que estoy buscando, porque no quiero ir más allá que sobre solo la superficie de lo que está pasando. Y mantengo relaciones personales con fotógrafos en casi toda América Latina, por mi trabajo anteriormente con la AP, pero también ahora con mi trabajo de Getty. Y mantengo esas relaciones a través de los años. De tu experiencia dentro de la fotografía de prensa, ¿dónde sentís que se producen más noticias o más imágenes? Vamos a llamar imágenes porque estamos en fotografía, que tienen mayor interés, mayor impacto, indistintamente el tema, ¿no? ¿En cuál de los continentes crees que se producen más imágenes de interés periodístico? Bueno, te digo algo interesante. Con frecuencia en países que han tenido conflictos, producen algo de la mejor fotoperiodismo del mundo. Y no solo eso, una tradición de fotoperiodismo. Por ejemplo, hay el ejemplo de Chile. Chile, con sus años con Pinochet y la resistencia, creció una tradición de fotoperiodismo muy fuerte. Y muchos fotógrafos en América Latina, en una época, eran de Chile. Y también Colombia. Colombia tiene fotógrafos increíbles. Argentina también. Hay, tristemente, y estoy hablando en el contexto de América Latina, pero también en otros lados del mundo. En todo el Medio Oriente, muchos de los mejores periodistas son de Líbano, por los años de conflicto allá. Y tristemente en Irak también. En África muchos fotógrafos en África muchos fotógrafos son de Sudáfrica. Y no solo estoy hablando de fotógrafos blancos, también negros de muchas culturas y razas vienen de Sudáfrica por unos años anteriormente de polémicos, de conflicto. Y cuando el conflicto termina, a veces la tradición de fotoperiodismo sigue y sigue por muchos años.
triste que viene de conflicto, pero con los ojos del mundo enfocando en el conflicto. Los fotógrafos extranjeros vienen para la cobertura, pero crece una tradición indígena, podemos decir, de fotógrafos en lugares así. Y sigue esa tradición y ese profesionalismo muchos años después del conflicto. De los 70 países donde has estado haciendo fotografía, donde has estado trabajando, ¿qué país ha sido hasta el día de hoy el más complicado para trabajar? Donde hayas tenido más problemas, donde hayas dicho, creo que este país, si tengo la opción, no volvería. Bueno, en muchos lados, pero no voy a decir que nunca regresaré. Por ejemplo, yo he trabajado un par de veces en lugares en África sumamente difíciles, ¿no? El Congo en el centro de África es muy difícil logísticamente, es muy difícil en términos de delincuencia, es difícil en términos, en mi caso, de idioma, porque no hablo francés, aunque en el este del Congo hablan inglés también. Congo es difícil. Somalia, sumamente peligroso, porque te roban instantáneamente si no tienes seguridad contigo. Y trabajar allá con seguridad y con gente armada, y he trabajado allá sin, y con mala suerte sin. Y Ucrania he cubierto la guerra un par de veces allá en los últimos 3 años. Y Ucrania es un caso interesante porque aunque sí hay guerra, hay conflicto, hay en algunos lugares mucho caos por ser conflictivo. La gente allá son tienen una hospitalidad increíble con los periodistas extranjeros porque tienen un miedo, y tristemente es un miedo de verdad real, que el mundo va a olvidar de ellos si no estamos cubriendo la noticia. Y hemos visto que eso ha pasado en el último año, hasta ahora, hemos escuchado mucho menos de la guerra en Ucrania, porque el público internacional eventualmente se aburra de cualquier cosa, incluyendo las guerras. Pero la gente allá, el público, me dieron un bienvenido increíble y abrieron sus casas a mis cámaras y su vida difícil. Entonces, a veces, algunos de los lugares difíciles, físicamente o en términos de peligro, son más fáciles en términos de la fotografía. Y eso es interesante. Ser fotógrafo extranjero, donde llegas, me imagino que tiene sus pros y sus contras. ¿Cuáles han sido esos beneficios? Bueno, ahí con Ucrania nos contaste un poco. ¿Cuáles han sido esos beneficios o esos problemas que te ha podido ocasionar ser un fotógrafo extranjero? En algunos lugares, solo tener la cara que tengo, ¿no? Un señor de 57 años, blanco, con pelo blanco, con cámaras obviamente muy caras. Uno puede ser un blanco, ¿no? Puede ser, hay un peligro a veces de ser robado, pero la verdad es que solo he sido robado una vez, realmente en mi carrera. Y eso tiene que ver con, siempre me quedo muy alerta cuando estoy trabajando en lugares hostiles. Estoy sumamente alerta y observando todo, y la gente alrededor de mí saben que estoy atento, y a veces creo que eso evita. Trabajando así creo que me ayuda en evitar problemas, a pesar de que estoy en zonas de conflicto. Y tengo que decir que siempre es una
una cuestión de entre los beneficios y los riesgos, ¿no? Y a veces hay fotos que no puedo tomar. En la distancia puedo ver algo pasando increíblemente interesante para las fotos. Puede ser combate, puede ser un bombardeo o lo que sea, pero decido que no vale la pena. Y eso pasa con frecuencia. Y también a veces estoy con gente vulnerable y piden que no tome fotos. Y tengo que aceptar que ellos y sus deseos así son importantes, ¿no? Y es mi reto. No voy a decir convencer, pero es mi reto hablar con la gente y hacerles cómodos con mi presencia y que entiendan que lo que quiero hacer es un reportaje que cuenta la verdad y que no estoy allá para aprovechar de ellos, estoy allá para contar su historia. Y si me creen y creen que mis objetivos son buenos, me dan mucho acceso. Y eso, sin ese acceso y ese de la gente en lo que estoy haciendo, no puedo trabajar. De todos los trabajos que has hecho hasta ahora, voy a dejar que seas vos quien lo escoja, quien lo diga, quien así lo identifique. ¿Cuál ha sido ese trabajo que más te ha traído satisfacción? No solamente por un premio, sino a nivel personal. Que vos me digas, mira, tanto tiempo como fotógrafo, tengo un trabajo o dos o tres que me han gustado hasta el sol de hoy, hasta el día de hoy. ¿Cuáles han sido o cuál ha sido ese trabajo? Con tantos años trabajando en la profesión, eso sí es difícil. Yo puedo decir que personalmente unas cosas que me han encantado más que otros, obviamente cada vez que puedo entrar para contar una historia que el mundo no está viendo, eso me da muchísimo gusto. Y le doy un ejemplo. Por años he estado cubriendo la migración desde América Latina hacia los Estados Unidos y en la frontera con México hace un año y pico vi que había mucha gente de Ecuador cruzando la frontera y me di cuenta que aumentó muchísimo esa gente, esa migración. Entonces, viendo ese cambio en la frontera, decidí hacer un reportaje en Ecuador para mostrar por qué están saliendo. Y cuando observo un fenómeno así, el aumento de migración de Ecuador, y puedo usar esa información para hacer otro reportaje, para ir más allá y explicar al público por qué están saliendo. Eso me da mucho gusto. Y con un colega en Ecuador, podía conseguir acceso a operativos de la policía y los militares contra los pandillas allá. Y fue una semana, 2 semanas sumamente interesantes en ese país. Y luego tenía una exhibición en Francia, en Perpignan, Francia, de esas fotos. Pero empezó contando otra historia en la frontera sur de los Estados Unidos y México. Y entonces, a veces la gente me pregunta, ¿cómo puedes seguir trabajando en las cosas que te interesan? Y la verdad es que siempre un reportaje o una cobertura debe de otros reportajes de una cobertura que estoy haciendo ahora. Porque quiero siempre seguir a veces los mismos temas, pero en otras maneras. Claro. Y si estoy tomando fotos de algo pasando ahora, quiero también hacer un reportaje sobre las causas más profundas de lo que está pasando ahora. Y eso siempre me lleva a otra historia, y eso me encanta.
John, 2000... perdón. Sí, seguí la idea. Puedo decir en otro, personalmente un reportaje que hice hace años fue de los gorilas en Ruanda, después de la guerra civil allá en Ruanda. Yo podía viajar hasta la montaña donde viven la mayoría de las gorilas de las montañas allá en Ruanda. Eso fue increíble también. A veces hay experiencias personales que tienen menos que ver con la historia y más con mi vida, ¿no? Y también una vez hice un reportaje en las montañas de Himalaya, en Nepal, sobre la gente, ¿cómo se dice? ¿Monjas? Los monjes. Hice un reportaje de los monjes escapando de Tibet, y eso fue increíble. Allá una expedición en las montañas. Allá he podido hacer muchas cosas, no solo guerras y las historias más tristes, pero también unas cosas a veces que muestran un poco de la belleza del mundo. No siempre, pero a veces. Mientras se pueda. John, hablando un poquito de la actualidad, de estos premios, los WordPress Photo 2025, contanos un poquito sobre ese trabajo con el cual te han dado un reconocimiento. Ok, para esta foto yo estaba trabajando en como un tour, una gira larga de la frontera entre los Estados Unidos y México, pero desde el Pacífico hasta el Golfo de México. Mi oficina, mis editores me mandaron para hacer no solo fotógrafos, pero más bien mucho video y video de drone desde arriba de la frontera y lo que estaba pasando. Y un día conocí un tipo trabajador voluntario humanitario allá encima de una montaña, y él tenía su casa de campaña. No, casa de campo se dice. Sí, casa de campo. Casa de campo, con agua y con panchos para la lluvia, con comida, con unos juguetes para los niños, y esperando grupos. Y le pregunté, mira, ¿cuándo viene la gente normalmente para cruzar la frontera? Acá me dice, normalmente en la noche y en la madrugada. Entonces le di mi teléfono y mi número, y estuve al punto de dormir más tarde esa noche, y vi mi teléfono y prendió la luz y vi que había un mensaje. Tuve que regresar en una tormenta de lluvia, subir unas montañas para llegar a ese lugar. Y en esta foto puedes ver gente temblando por el frío y la lluvia alrededor de unos fogatas estaban quemando basura para calentarse. Y había venido, el grupo vino de China, era un grupo de chinos buscando mejor vida en los Estados Unidos, y ellos tenían que esperar en el frío por horas para la llegada de la patrulla fronteriza para llevarlos a su estación para procesarlos. Y pasé, aunque no hablo chino, no hablo mandarino, yo podía comunicar con la gente, ¿no? A veces es con fotógrafos aprendemos cómo comunicar, y sí, me ayuda muchísimo en América Latina el poco de español que tengo, pero no hablando chino hay que buscar una manera de comunicarse, y a pesar de a veces de la falta de idioma en común, podemos seguir trabajando si la gente cree que estamos haciendo algo noble y contando una historia de la verdad. Y esa noche sí hice una foto que valió la pena. John, última pregunta, sí te libero sé que andas con tiempo corto, estás haciendo muchas cosas, no te quiero retener mucho, así después tengo chance de volverte a entrevistar en otro momento.
Después de esta conversa, después de estos 70 países, de estos 6 continentes, todos estos reconocimientos a nivel internacional, de tus vivencias, de tus experiencias, ¿qué es la fotografía para John Moore? La fotografía para mí. Bueno, puedo decir que como he estado concentrando en la migración los últimos 10, 15 años ahora, eso es el tema más importante de mí. Y siempre con el objetivo humanizar lo que está pasando. La gente no son números, no son cifras, no son estadísticas, son todos seres humanos. Y es mi trabajo, mi misión, humanizar lo que está pasando. Y no dice que no traigo, no es mi misión, no tengo una misión política. No quiero decir que la gente, todos deben poder entrar a los Estados Unidos o que nadie debe poder entrar a los Estados Unidos. Eso no es mi cosa, ¿no? Yo estoy solo intentando humanizar lo que está pasando para que todos vean el otro como ser humano, que merece algo de respeto. Y la idea de mi fotografía es para promover el ser humano, mereciendo respeto y dignidad. John, para las personas que escuchen el programa, que por allí quieran conocer un poco más de tu trabajo, por allí consultarte, hacerte alguna invitación, alguna conferencia, alguna charla. Me pueden contactar por Instagram y mi Instagram es JB de bueno o de burro, JB Moore, M-O-O-R-E, foto, pero con PH. JB M-O-O-R-E, P-H-O-T-O. Ahí está, perfecto. Bueno, Moore foto y si me escriben, con mucho gusto les contesto. Bueno, John, te agradezco, muchísimas gracias por tu tiempo, por tu dedicación a la fotografía. Felicitaciones nuevamente por un nuevo reconocimiento en estos premios que sé que sirven de aliento para seguir trabajando, que nos dicen, a grosso modo, que estamos haciendo las cosas bien, que vamos por buen camino. A veces este tipo de reconocimiento también es un cariñito al alma, decir, bueno, lo que estoy haciendo vale la pena, se está viendo a nivel internacional, es un trabajo serio que siempre ayuda. Así que nuevamente felicitaciones, esperamos en cualquier momento poder seguir esta charla, seguir conversando, cuando quieras, tenés las puertas abiertas del programa para charlar, para contar lo que nos quieras contar, las puertas abiertas del programa. Muchísimas gracias, fue un placer total. Bien, escuchábamos entonces a John Moore, fotógrafo estadounidense, con quien estuvimos conversando en esta mañana al momento de hacer la entrevista. Ya saben, @fotoconfede en nuestra cuenta en Instagram para que nos sigan y se enteren de todo lo que estamos haciendo a nivel de fotografía. Nosotros nos despedimos, Federico Murúa por acá, nos encontramos el próximo jueves donde vamos a estar con un programa de corte similar, siempre hablando de fotografía y sobre todo de fotografía latinoamericana. Chau, hasta luego.